el libro de los Romanos y estamos en el capítulo 6. Yo espero que usted esté aprendiendo algo, hermano. Y si usted ha puesto atención, hermano José no tiene Biblia, pero es necesario, ¿verdad? La Biblia. ¿Por qué? Porque ella es la que nos acerca a Dios. Por ella, a través de ella, es la única forma de conocer a Dios. Amén. Si usted ha puesto atención, hermano, en lo que hemos estado hablando acerca del libro de Romanos, hermano, desde el capítulo 1 al capítulo 3, Dios muestra, o mejor dicho, Pablo explica la condenación que viene al hombre por la transgresión del pecado. Amén. Y si leemos del 3 al 5, podemos ver la justificación que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y explicamos que qué es justificación. Es ser justificado, es ser absuelto de todas las acusaciones que teníamos en nuestra contra. Amén. Eso sí lo hemos entendido, ¿verdad? Entendemos lo que es justificación. Y luego en el capítulo 6 hemos estado leyendo acerca de la santificación. Que la santificación, hermano, es un fruto de la justificación que Dios ha hecho en nuestra vida. Si usted habla el libro de Génesis, hermano, podemos ver un ejemplo de lo que estamos hablando en el capítulo 6 de Romanos. Génesis capítulo 22. Si usted no logra entender lo que es ser justificado, vamos a referirnos a esta escritura. Y dice en el 22, versículo 1, dice así. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único, fíjese, el único hijo que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Amén. Si usted entiende lo que es, si usted sabe lo que es holocausto, era que tenía que sacrificar a la víctima encima de un altar, ¿verdad? Y luego quemarlo. Ese era un holocausto, ¿verdad? Entonces, Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su único hijo. Y en el 3 dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. En el versículo 6 dice: Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, dice, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. En el 7 dice: Isaac le dijo a Abraham, su hijo le preguntó: Padre, dime, hijo mío, le dijo Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y note lo que Abraham le contestó. Dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá
Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron a un lugar señalado, dice, por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac, lo amarró y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. Amén. Y fíjense, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces, dice, fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Si no entendemos lo que es la justicia, hermano, en este ejemplo lo podemos ver muy claro. Que Abraham representa, hermano, la ley de Dios, que no podía ser omitida, sino que tenía que cumplir lo que Dios había dicho. Y Abraham lo iba a hacer con obediencia, porque representa la ley. Amén. Nosotros estábamos condenados a morir, hermano, eternamente, sin ninguna esperanza, y no teníamos el precio que necesitaba Dios para pagar nuestra deuda por nuestra transgresión. Porque le hemos leído en el libro de Romanos que dice que todos, no hay ninguno que sea justo. No se encontró ninguno. Todos hemos pecado y todos estábamos condenados a ir al infierno. Pero viene Dios, o sea que Isaac toma nuestro lugar. ¿Y qué hace Dios? Dios dice: no, yo voy a proveer el cordero. Y de la nada apareció el cordero trabado ahí en el matorral para que fuera sacrificado en vez de Isaac. Y cuando Dios dijo: yo voy a proveer, hermano, este es un vívido ejemplo, hermano, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vino y tomó nuestro lugar porque Dios lo puso para tomar nuestro lugar. Amén. Y si no entendemos justicia, imagínese usted lo que ha de ver sentido Abraham en el momento que el ángel lo detuvo y le dijo: no lo mates, no lo mates. Qué agradecimiento habrá sentido Abraham en su corazón por Dios, que le dijo: oh, Señor, tú proveíste y salvaste a mi hijo. Es algo tremendo, hermano, la justicia de Dios, que aún no mereciéndolo, Él dio su vida por nosotros. Amén. Vamos de nuevo al capítulo 6 de Romanos, y vamos a comenzar a leer en el versículo 8. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Aleluya. Ahora bien, dice en el verso 8: si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Confiamos, tenemos la certeza. Amén. Que viviremos con Él. ¿Qué es lo que nos da esa certeza? Dice en el versículo 9: pues sabemos que Cristo
por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. O sea, Él resucitó. Amén. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Así es. Amén. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Así es. Por eso podemos decir con certeza que vamos a vivir con Él. Amén. Amén. Y entonces dice en el 10, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Fíjense lo que dice en el 11. De la misma manera, ¿de cuál manera? En la que Cristo murió al pecado. ¿Me está siguiendo? Sí. Una vez y para siempre. Y vive para Dios. De la misma manera, también nosotros considerémonos muertos al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, todo esto, hermano, no lo podemos hacer sin Cristo. Amén. O sea, muertos al pecado. ¿Cuántos pecan acá? Entonces, si la Biblia dice que somos muertos al pecado, ¿cómo es que todavía pecamos? Porque mucha gente dice, ay, cristiano todavía, ¿verdad? Todavía. Porque hay unos cristianos que todavía, ¿verdad? Se les salen cosas. Amén. Y entonces la persona dice, bueno, ahora soy cristiano, pero todavía, ¿verdad? Siento esas atracciones y todo. Es que no quiere decir que muerto, el pecado está muerto en nosotros, no. Esta palabra muerto quiere decir desactivado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ya no reina en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Antes sí lo éramos, porque no le podíamos decir que no. Amén. Entonces dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes, dice, que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Amén. Y dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Así es. Y fíjese que la gente piensa que el pecado está en el cuerpo. ¿Y ha visto cómo esas personas que se pegan así en el cuerpo, como que se van dando penitencias así, dándose garrotazos en el cuerpo, porque este cuerpo es el que está pecando? No, el cuerpo no es el asunto, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que fue la herencia que nos dio Adán. Pues a través de Adán, acuérdense que estuvimos a través de un hombre, entró el pecado al mundo. Por ese hombre entró esa naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. ¿No es el cuerpo? El cuerpo es una bendición que Dios nos ha dado. El cuerpo es nuestra casa terrenal aquí en este mundo. El cuerpo es beneficioso para nosotros y si lo cuidamos, mejor. Pero cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Le damos buena lilacha, hermano, porque el cuerpo aguanta. Yo recuerdo, hermano, que los pachangones que tenía uno de joven y que a las 4 de la mañana llegaba a mi casa y a las 7 tenía que entrar a trabajar. Y el cuerpo respondía, ¿por qué?
pues no lo cuidamos. Pero viene el día en que el cuerpo cobra, pasa la factura, ¿verdad? Y dice, ¿te acuerdas? Mira, esto es lo que causaste. Ya antes, ¿verdad? Podía hacer esto, pero ahora ya no. ¿Por qué? Le dimos mala vida al cuerpo. El cuerpo es una bendición para nosotros. Dios lo dio para que nosotros también lo cuidáramos, porque recuérdese que dice, bueno, el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por eso hay que cuidarlo. Amén. Entonces no es el cuerpo, sino la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros. Dice, los malos deseos en el hombre. ¿Cuáles son esos malos deseos? Pues si usted tiene una pregunta en su mente, ahí dice, ¿cuáles serán esos malos deseos? Pero si yo soy buena gente. Vamos a leer el libro de Gálatas. Eso es para aclarar, por si usted no tiene alguna pregunta, alguna pregunta. El libro de Gálatas, capítulo 5. Que alguien dirá, ¿cuáles son esos malos deseos que están en mi naturaleza pecaminosa? Dice en el versículo 19, y me gusta esta versión. Esta versión dice así, la nueva versión internacional. Dice en el 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dice: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras muchas cosas parecidas son la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, todo eso, hermano, los malos pensamientos, ¿cuántos a veces, hermano, no están de repente así haciendo cualquier cosa y de repente viene un pensamiento, pero que dice usted, oye, ¿de dónde salió esto? Pues, y unos pensamientos a veces sucios, hermano, a veces llenos de ira, con ganas de agarrar con el que ha discutido así del juego. En su pensamiento, hermano, ya usted lo colgó del palo más alto. Pero eso está pasando dentro de usted. ¿Qué es eso? Su naturaleza pecaminosa. Y esa, hermano, es la que nos controlaba antes que el Señor nos justificara con su gracia. Porque recuérdese, por su gracia es que somos salvos, no por obras, para que nadie se eche flores, ¿verdad? Que dice, bueno, porque yo soy así. No, si yo doy, vieras cómo soy de buena gente, yo reparto todo. No es por obra, sino por la gracia de Dios. El favor de Dios no lo merecíamos. A través de esa gracia nosotros venimos a ser salvos. Y una vez somos salvos, es porque hemos creído en que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y Justificador. Él es el que nos justificó, el que nos exoneró, el que nos libertó del pecado. Amén. Entonces, dice en el
No ofrezcan los miembros de su cuerpo, en el 13, al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. ¿Saben que en una ocasión, hermano, conocí a una persona que, por cierto, era familiar mío, ¿verdad? Y él vivía su vida según conforme él pensaba. Y él pensaba que, pues, ¿verdad? Mientras fuera buena persona, mientras no hiciera mal a nadie, entonces él estaba bien. Sucedió una ocasión, hermano, que él estaba en el gimnasio en una ocasión, hermano, y de repente, ¿verdad? Él estaba haciendo ejercicios y todo el asunto, y de repente, hermano, que le da un ataque al corazón. ¿Me entiende? Estaba haciendo ejercicio y de repente, hermano, que le da un stroke, le da un ataque al corazón. Entonces les contaba, venía esta persona, hermano, y de repente cayó al suelo. No se imaginaba, hermano, que le iba a dar ese ataque al corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo llevaron al hospital, y cuando despertó, hermano, y lo fui a visitar, él lo miré un poco diferente y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, estuve cerca de la muerte y me entró un temor que le dije a Dios, gracias por una oportunidad más que me has dado. Entonces, cuando la palabra nos dice que obremos como que hemos vuelto de la muerte a la vida, es con un corazón agradecido a Dios por lo que ha hecho en nosotros, librarnos de la muerte eterna. Pero no lo hagamos como la gente lo hace, hermano, que por el susto ellos se arrepienten de todo en el momento, pero luego, pasando el tiempo, se les olvida. Y nosotros como cristianos no podemos hacer eso. Como muchos cristianos, hermano, que se convierte al Señor, reconoce, ¿verdad?, que el Señor lo ha librado de la muerte, pero al tiempo, hermano, como que se le va olvidando. Y por eso Pablo dice, ustedes no deben actuar así. Ustedes deben actuar siempre agradecidos, como cuando el Señor les da una nueva oportunidad para rehacer nuestra vida. Amén. Y dice, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Como instrumentos, hermano, que han sido de una vida justificada. Como en agradecimiento que dice, bueno, Señor, tú tomaste mi lugar. Yo tengo derecho a la vida eterna ahora por ti, Señor. ¿Me doy a explicar en eso? ¿Sí? ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Dice, si hacéis esto, en el 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, el pecado ya no va a tener control sobre ustedes. Porque ya no están bajo la gracia. Ya no están como obligados a hacerlo, sino que es de corazón que lo hacemos.
¿Cuántos pueden entender eso? La ley, así es. Ya no estamos bajo la ley. Que ay, lo tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos por hacerlo, porque, ¿verdad? Y perfecto, si no, no puede ser agradable a Dios. Y eso es que los hombres, hermano, querían hacer. Miren lo que dice en Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos hacia atrás. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice, no piensen que he venido, este es Jesús hablando, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Amén. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y miren lo que dice en el 20. Porque les digo a ustedes, a nosotros, que no va a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, fíjese, que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y ahí lo está poniendo bien claro el Señor Jesús. Ustedes no tienen el pago que necesitan, siquiera para llegar a la justicia de los fariseos, que eran los sacerdotes. Ustedes necesitan algo superior y no lo tienen. Fíjense que tremendo, el Señor Jesús les está alertando. Si ustedes no tienen esta clase de justicia, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Quién nos da esa justicia? El Señor Jesús. Él es el único que puede justificarnos, mayor que la justicia de los fariseos y los escribas, de los maestros de la ley. Porque ellos mismos, hermanos, no podían justificarse. ¿Por qué? Porque ellos se quebrantaban la ley. Amén. Entonces dice, ustedes no aspiren a lo que estos hombres tienen, que es la ley, porque la ley no lo va a justificar, porque ellos mismos la quebrantan. Ustedes aspiren a tener la justicia que Dios nos da a través, oiga, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos ver eso bien claro? Entonces seguimos y dice en el 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. ¿Y qué es lo que la gracia trae? La justificación. Aleluya. En el 15, Pablo recalca nuevamente, entonces dice que vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, dice, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes
esclavos de la justicia. Y note cómo Pablo compara la esclavitud. La esclavitud, porque en ese tiempo se entendía, hermano, acerca de la esclavitud. Tal vez nosotros no tenemos ni idea de lo que era la esclavitud en ese tiempo, porque habían varias clases de esclavos. Habían esclavos, hermano, que eran nacidos de hijos de esclavos. Entonces estaban permanentemente en esclavitud. Habían otros esclavos, hermano, que eran capturados en batallas y eran sometidos a esclavitud. Pero habían otros esclavos que lo hacían conscientemente, o sea, lo hacían voluntariamente por obtener una vida mejor. Eran tan pobres que le decían, ¿sabe qué? Encontraban una persona con dinero y le decían, ¿sabes qué? Yo te voy a servir, yo quiero ser tu esclavo, pero dame de comer y dame un techo. Entonces era voluntariamente que ellos se sometían a la esclavitud. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá, que si ustedes se someten a alguien para obedecerle voluntariamente, son esclavos de ellos. Así, si ustedes voluntariamente se ofrecen al pecado, van a ser esclavos del pecado. Amén. Pero gracias a Dios dice que ustedes ya se han sometido de corazón, o sea, voluntariamente, hermano. Todo esto es voluntariamente. Ya no es por la ley que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. A la fuerza tienes que hacer esto. Amén. Es por la gracia. Ahora Pablo dice, la gracia no es, no alienta el pecado. No es que permita la gracia del pecado, que dice, bueno, todos somos salvos, como dice el mundo, ¿verdad? No, si ya Jesucristo murió por todos. No murió por todos, murió por aquellos que creen en Él. Y los que creen en Él, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos. A los que creen en Él, no todos. Amén. Entonces dice, es voluntario, de corazón. Amén. No es obligación. Dice, en efecto, en el 18, habiendo sido libertados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que por haber sido justificados, nosotros reconocemos y le servimos a Dios en agradecimiento. Está en la verdad. Amén. En agradecimiento. Si nosotros lográramos entender eso, que a Dios se le sirve, hermano, no por obligación, no hay empujones, no porque nadie nos esté lavando el cerebro, ¿verdad? Y cosas así, no. Viene del corazón. Ya vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos? 40. Estamos bien. Entonces decimos, bueno, Pablo dice, no, la gracia no alienta ni permite el pecado. Amén. Como muchos dicen, bueno, la gracia, vivimos por gracia, ¿verdad? No es por gracia, ¿no? Pero eso no significa que nosotros vamos a seguir viviendo en el pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado si nosotros hemos sido justificados por la gracia de Dios? Y si hemos sido justificados, dice Pablo, ahora somos santificados. ¿Y qué quiere decir santificación, hermano?
Alguien me puede decir Apartados del mal para Cristo. justificación y luego viene la santificación. Perdonados por Cristo. La santificación, hermano, es un proceso. Llamados a ser justos. Hermano. Amén. Amén. Es un proceso. Es un proceso, hermano, que va en escala. ¿De qué? De transformación. Eso es lo que es la santidad. Progresivamente transformados por el poder del Espíritu Santo. Así es. Para que cada vez nos parezcamos más al Señor. Así es. Para que cada día seamos más como Él. Eso es lo que es santificación. Y si alguien, hermano, no está en el proceso de santificación, es que quiere decir que no ha sido justificado. No es salvo. Por eso es imposible, hermano, que un cristiano permanezca en el pecado. Una vez ha sido justificado, hermano, él ha sido salvo, ha nacido de nuevo, es una nueva naturaleza. Ya la vieja naturaleza pecaminosa dejó de existir. Amén. Y no que no vamos a experimentar el pecado, sino que el pecado ya no nos controla. Esa naturaleza, hermano, ya tiene un stop. Y ese stop, hermano, es lo que va a evitar la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos estar constantemente oyendo la palabra de Dios. ¿Para ser qué? Transformados. Transformados en que en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado es progresiva, hermano. Hay cristianos, hermano, que así como vinieron al Señor, así están todavía. No se han movido ni una pulgada para arriba. No han crecido. Eso es lo que le dice, es crecimiento espiritual. Es la misma persona. Anda en los mismos vicios. Es que no puedo dejar cigarrillo, hermano. No sé por qué. Eso es parte de la vieja naturaleza. Dice Pablo, ¿habrán nacido de nuevo? ¿Habrán sido justificados? Porque si no ha sido justificado, hermano, jamás va a ser santificado. ¿Sí pueden ver esa progresión? Amén. Entonces, por eso Pablo lo dice, ustedes, no puede ser que una iglesia que haya sido justificada siga viviendo como antes. Dice en el 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva, dice, a la santidad. O sea que la justificación, hermano, produce un fruto que se llama santidad. Aleluya. Amén. Para santidad, ser santo no es ser perfecto, sino es siendo transformados por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Así es. Amén. Fíjense lo que dice en el 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Sí. Alguien puede decir, no, todavía soy hermano del pecado. Sí, todavía lo siento. No. Lo podemos sentir. Podemos sentir la tentación. Podemos venir a tener los pensamientos. Pero hasta ahí no camina más. Así es. Amén. Porque en el momento que se le viene ese pensamiento, dice, oh my God, ese pensamiento, no, pero dice,
la palabra de Dios dice que no debo dejar reinar esos pensamientos en mi vida. Entonces en ese momento le puso stop Aleluya. y eso terminó ahí. Pero si le sigue, hermano, si le sigue, ¿verdad? Y anda el pajarito mal pensado arriba, ¿verdad? Y poniendo esos malos pensamientos y usted sigue disfrutándolo porque lo disfruta. Porque el pecado lo disfruta. La naturaleza pecaminosa. Es un deseo de hacer el pecado. Lo anida hasta que pone el huevito. Y después el huevito revienta y dice, se consuma el pecado. Amén. Entonces, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, hermanos, no entendíamos, no comprendíamos por cómo es que a veces no queríamos hacer cosas y las hacíamos. No podíamos detenerlas, pero ahora sí. ¿Quiénes pueden decir ahora sí las puedo hacer? Ahora sí las puedo detener. Amén. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¿Qué frutos cosechábamos del pecado? ¿Cuántos a veces tienen memorias a veces de que le vienen y se avergüenzan de él? ¿Cuántos tienen cosas, hermano, que han hecho en una ocasión en su vida que a nadie absolutamente lo sabe, sino solamente Dios, y que son vergonzosas? Y a veces se vienen esos pensamientos y uno se avergüenza, pero por dentro se contrita y dice, ese era el fruto que nos cosechábamos del pecado. Amén. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Dice, cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora, ¿cuándo ahora? Ahora que hemos sido justificados y estamos en el proceso de la santificación, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y hermano, coincido con un dicho que decía un pastor, hermano, que dice, la mejor forma de mantenerse alejado del pecado es mantenerse ocupado en la obra de Dios. Porque somos siervos de Dios, hemos sido redimidos por el Señor. ¿Para qué? Para servirle a Él. Amén. Y dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios voluntariamente, no por obligación, cosechan la santidad. Y ahí puede ver usted, ¿qué es cosechar? Es obtener los frutos. Obtener los frutos. Cosecha la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice, sin santidad nadie verá al Señor? Pues ahí lo tiene. La santidad nos conduce a la vida eterna. Dice y afirma Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios? La gracia de Dios, la salvación de Dios, la justificación de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amén. Si alguien me puede pasar un vaso, ¿me pasas un vaso de esos? Ya, por favor. Porque antes de terminar les quiero mostrar esto. A ver si lo entendieron. Thank you. Thank you. Dice la Biblia, la dádiva de Dios es vida eterna, la salvación de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Supongamos que este es Cristo y este es usted. Usted por sí solo no puede llegar al cielo. Usted en Cristo sí puede llegar al cielo. Solamente por Cristo puede ser justificado. Ninguna obra que usted haga, por muy buena que sea, le abre las puertas al cielo. Por eso en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, hermano, somos salvos. Amén. Y tenemos la vida eterna. Ojalá, hermano, haya entendido un poco. A ver si no me confundí o lo confundí, pero traté de explicarle lo mejor que pude. Vamos a creer que esta palabra la entendió en su corazón y que no solamente la escuche, hermano, sino que la ponga en meditación, hermano, y la aplique en su vida. Cada vez, hermano, que el pecado quiera tentar su vida o quiera venir a poseer su vida y esclavizarlo nuevamente, usted le diga: no, yo soy redimido del pecado, yo he sido justificado. Es más, yo reconozco como Abraham que si no hubiera sido por él, yo hubiera muerto. Y por eso, con ese agradecimiento en el corazón, por eso, hermano, yo me someto a la santificación, al proceso de transformación de mi vida, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ya. Gloria a Dios. Ojalá lo hayan entendido, mi hermano, y vamos a inclinar nuestro rostro. Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan bueno, y cuando meditamos en lo que Él hizo por nosotros, hermano, ese es lo que nos sostiene, y lo que la Biblia dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque lo mostró, hermano, en que dio a su unigénito Hijo por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Por ti, Señor, tenemos nueva vida. Por ti, Señor, ya no somos esclavos, somos libres. Libres por tu gracia, Señor, y tu favor. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por tu palabra. Que tú nos hablas, Señor, continuamente a nuestro corazón. Que tú transformas la vida de mis hermanos cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar.